Bienvenidas, bienvenidos a este programa de TV UNAM que hemos denominado 1994-2024, un reflejo, en el que estamos analizando temas de relevancia nacional con una perspectiva de 3 décadas, temas estructurales, temas del presente, pero que han venido madurando desde hace años hasta llegar a la situación en la que estamos hoy. Y hoy, uno de los temas quizá más controvertidos, más polémicos y más difíciles del presente, pensando en el Estado mexicano, que tiene que ver con esto que hemos llamado, que se da por llamar militarización, el uso de las Fuerzas Armadas, ya no solamente en tareas de seguridad pública, sino también en una serie de tareas mucho más amplias que tienen que ver con la gestión de la vida pública y de la vida estatal en el país. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Esto lo dice el artículo 129 de nuestro texto constitucional desde 1917. Sin embargo, esta limitación al poder castrense encuentra su origen incluso antes, en la Constitución de 1857. La historia de nuestro país no puede comprenderse sin la participación de las Fuerzas Armadas, y la década de los 90 del siglo XX marca un punto de inflexión en esta historia. La Guerra Fría había terminado y México, en un contexto de creciente globalización y apertura económica, enfrentaba nuevos retos en materia de seguridad. Con las presidencias de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo llega la consolidación del modelo neoliberal en nuestro país. Hasta entonces, las funciones del ejército eran muy concretas: mantener la integridad territorial, salvaguardar los recursos naturales, proteger y vigilar las instalaciones estratégicas, auxiliar a la población en desastres y hacer labor social entre los sectores vulnerables. 1 de enero de 1994. México despierta un año nuevo con los ojos del mundo puestos sobre él. El movimiento zapatista en Chiapas constituye el último gran movimiento social en el mundo, y con la rebelión zapatista viene la declaración de guerra. Guerra que duró tan solo 11 días, pero marca el momento en que el ejército llegó para quedarse. En 3 décadas de cambios, sexenio tras sexenio, la lógica militar se emplea más y más en problemáticas no militares. ¿Qué representa esto para las y los mexicanos? Con la guerra contra el narcotráfico, la Ley de Seguridad Interior y la Guardia Nacional, ¿cómo interpretar el tema de seguridad hoy y qué nos depara para el futuro? Paulina, si bien 1994 es nuestro punto de partida de reflexión, quizá merece la pena en este tema mirar un poco en un sentido más amplio cuáles eran los pactos, los acuerdos políticos y constitucionales que después de la Revolución Mexicana se fueron estableciendo para determinar el rol de las fuerzas militares en la vida pública y en la vida social de nuestro país. Muchas gracias por la invitación, Pedro, otra vez. Sin duda, creo que es muy importante para discutir el tema de Fuerzas Armadas y la militarización, como le llamas, reflexionar sobre la configuración del Estado mexicano, del Estado nacional, digamos, en abstracto, pero en particular el Estado mexicano después de la Revolución Mexicana. Desde entonces, desde que se asentaron, digamos, las fuerzas políticas y se publicó, entró en vigor la Constitución de 1917, la defensa nacional ha estado a cargo de las fuerzas militares. Los secretarios de defensa han sido titulares del ejército, ya sea en activo o en retiro, y hasta 1940-46, para ser precisos, tenemos por primera vez a un presidente civil. O sea, también los presidentes por revolucionarios, los primeros son militares. Sí, digamos que tenían su propia, no sé si llamarle facción sería demasiado tendencioso, pero sí, tenían como su grupo militar. No necesariamente todo el ejército les respondía en todos los casos, pero sí tenían alguna participación castrense, digamos. Y es en el 46, con Miguel Alemán, que tenemos al primer presidente netamente civil, digamos. Y lo que pasó ahí no fue un ejercicio de resistencia de parte de las Fuerzas Armadas, sino más bien un acuerdo político y económico entre las Fuerzas Armadas y el poder civil, que duró hasta los 90, hasta los años 90, más o menos, y más claramente hasta el cambio de siglo. Y lo que pasó a mí me hace recordar una frase muy conocida, muy citada de Marx, sobre el reconocimiento del derecho al voto universal masculino, en el que Marx dice:
lo que hicieron los franceses al abolir la corona e introducir la democracia, lo que hizo la burguesía fue renunciar a la corona para salvar la bolsa. Okay. Y algo parecido parece que fue lo que sucedió en ese acuerdo. Las Fuerzas Armadas dejaron de participar en el poder político de manera abierta, y lo que hicieron fue mantener acuerdos que les mantenían y en algunos casos reforzaban ciertos privilegios o cierta participación, no solo económica, sino también, digamos, de seguridad y de defensa. En algunos casos, por ejemplo, con labores de contrainsurrección, o sea, nunca hubo como tal un momento en el que las Fuerzas Armadas no participaran, solo que había un cierto acuerdo, un cierto acomodo. Siguieron estando presentes de muchas maneras, pero habiendo renunciado a ejercer el poder político, sobre todo desde la mesa presidencial. Sí. Esta cuestión, Paulina, que se dice mucho, que todavía el de hoy lo escuchamos con el presidente actual de México, de que en el caso mexicano el ejército es un ejército del pueblo, es un ejército popular, no es un ejército de élite, como en otros países, pienso en países de América Latina, y que en ese sentido, en realidad, es un ejército que está al servicio del pueblo y que incluso una parte de esas tareas a las que aludes, que se les fueron otorgando de manera constante a lo largo del tiempo, han sido en labores, por ejemplo, de cuestiones de protección civil, en casos de catástrofes, de problemas de crisis naturales, en fin, en las que el ejército actuaba en esa dirección. ¿Qué decir de ese perfil del ejército, de esa supuesta o real familiaridad del ejército como una institución popular que se debe al pueblo y que viene del pueblo? Yo creo que hasta cierto punto tiene sentido decirlo de esa manera, pero creo que antes de discutir el tema actual es importante hacer esta distinción conceptual que se hace mucho, sobre todo en estos últimos años que se ha empezado a hablar de militarización en México, la separación entre militarismo y militarización, ¿no? Y para hablarlo en cuestiones simples y regresar al tema actual, yo sugeriría que pensemos en el militarismo como todo ese paquete ideológico que hace que se considere aceptable que participen las Fuerzas Armadas en la vida pública, ¿no? Y parte de esos elementos ideológicos es que el ejército pertenezca al pueblo, que sea una institución popular por naturaleza y por lo tanto un reflejo de la sociedad, que además la sociedad crea para protegerse a sí misma, ¿no? Yo creo que en un país en el que hay tanta desigualdad, una corporación que funciona en algunos aspectos de manera más o menos burocrática le permite a ciertas personas que no podrían tener acceso a oportunidades de un trabajo digno, de un trabajo estable, digamos, acceder a un nivel de vida distinto. Eso no significa que al mismo tiempo coincida con que hay élites militares que son las que se benefician económicamente de una mayor participación de la vida pública. Coinciden esas dos cosas. Pero entonces militarismo sería más bien, digamos, como la agenda ideológica que de alguna manera sirve para legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida del país. Sobre todo la agenda ideológica. Yo diría también como la manera en la que se interactúa dentro de la sociedad, ¿no? Cómo se legitima la participación. O sea, la parte ideológica, digamos, es la parte central, pero también cómo entra en funcionamiento con la legitimación o no de esa participación. Independientemente de las políticas públicas de militarización de algunos ámbitos de la vida social, digamos. La militarización sería más bien cómo va avanzando el espectro de actividades que realizan. Que realizan las Fuerzas Armadas. A ver, en este programa hemos pensado en 1994, yo lo concebí, digamos, pensando en un arco temporal de 30 años, pero también asumiendo que hay similitudes en algunos ámbitos entre el año 2024, que está en la puerta, y 1994, años electorales, años en los cuales el tema de la discusión judicial está en el centro de la mesa. Trataremos el tema también en algún momento de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, que en los 90s es cuando se crea la Comisión Nacional y las comisiones estatales, etcétera. Y también pensé que el tema de las violencias y el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida pública en 1994 tiene un momento muy particular. El evento, creo, pero corrígeme si me equivoco, que le da a las Fuerzas Armadas una visibilidad desde el día 1 de enero de aquel año es el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas y todo lo que supone como una suerte de afrenta y de digamos,
y sí, de declaración de guerra, porque es lo que hacen al Estado mexicano y obviamente, pues tratándose de ese tipo de evento, pues las fuerzas militares fueron llamadas, digamos, a intervenir. ¿Qué decir de eso? Yo creo que en efecto ese hecho mostró o le llevó al Estado mexicano a tomar decisiones que siguen teniendo impacto al día de hoy. Sin duda, el levantamiento zapatista fue el primero en el pasado reciente en el que una fuerza armada abiertamente se trata de desprender del Estado mexicano, ¿no? Y que además no es una fuerza armada improvisada, llevaban más de 10 años de organización, ¿no? Fue simbólico levantarse el primero en el cambio de año, digamos. En la noche entre el 31 y el primero. Exacto, pero llevaban varios años ya de organización, ¿no? Y en ese aspecto funcionaba distinto que todas esas labores de infiltración y de desmantelamiento de organización política que habían hecho en otras décadas. Que era ¿no? un trabajo que se veía menos, aunque estaba presente. Claro, y de la misma manera, en proporción de la misma manera violento y brutal, ¿no? O sea, la afectación de la presencia de las Fuerzas Armadas en estados como Guerrero, por ejemplo, no cambió para nada en 1994. Desde los 60 ha sido una confrontación violenta y que no ha cesado, ¿no? Pero sí es, o sea, digamos, socialmente en el 94 ese hecho les colocó frente a una decisión en la que tenían que asumir si se desplegaba con toda la fuerza el ejército o no. En ese momento el presidente decide no desplegar las Fuerzas Armadas, como considerarlas, digamos, un opositor a la par. Y yo conectaría este hecho social y político, digamos, también con unos cambios jurídicos que estaban teniendo lugar en esas mismas fechas, que fue la creación del sistema de seguridad, Sistema Nacional de Seguridad Pública, si no me equivoco se llamaba, que permitía la presencia de los secretarios de defensa y digamos, los secretarios militares de defensa y marina en el diseño y aplicación de políticas de seguridad ciudadana en el país. Y en ese podríamos pensar que es, o sea, digo, asumiendo, diciéndolo desde la lectura política jurídica, parece que ahí se reajustaron también esos acuerdos y privilegios en los que, para permitir que no hubiera una masacre, le permitieron mucha más presencia a las Fuerzas Armadas a nivel nacional. O sea, la decisión de no intervenir militarmente en Chiapas, sino aceptar la declaración de guerra como una guerra, también, digamos, supone un arreglo con el ejército, pues para que aceptara, me imagino, una instrucción que era una instrucción, pues que ahí sí va contra la propia naturaleza de las Fuerzas Armadas, porque pues sí están para atender casos de declaración de guerra exterior y también de guerra o conmoción interior, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que por una parte los acuerdos y por otra parte también que hubo una gran movilización social en defensa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Había manifestaciones, no solamente en Chiapas, también en la Ciudad de México, que se movilizaron las personas para defender las causas que motivaban el levantamiento zapatista. Y para rechazar abiertamente la represión militar, eso también, sí, ¿no? Es decir, era también un mensaje claro de cómo se atiende este problema, no lo sabemos, pero que no se atienda utilizando a las Fuerzas Armadas y sobre todo no aceptando, insisto, una declaración de guerra como tal, ¿no? Sí. Ahora, del arreglo constitucional original de 1917, pues hay algunas piezas que siguen incluso vigentes al día de hoy y que en 1994 llevaron a algunos a, reconociendo esas piezas constitucionales, a pensar y a proponer que se hiciera una declaración de suspensión de derechos. ¿Qué decir de eso? Es decir, ¿qué decir de esa dimensión constitucional y de las vías que la propia Constitución permitía para eventualmente atender una situación de emergencia como esa? Yo creo que sí, sin duda había, y yo lo conectaría de nuevo con esta ideología militarista. Muchas de las respuestas que vienen acompañadas de necesitamos una decisión contundente, necesitamos mano dura, necesitamos alguien que venga a poner orden, tienen detrás esta justificación bélica. Y
el saltar de inmediato a pedir que se haga una declaración de emergencia, que se suspendan los derechos de acuerdo con el artículo 29, está muy relacionado con la defensa de este tipo de ideologías, ¿no? Lo que se decidió fue más bien negociar, tanto con el movimiento zapatista como, decíamos ahora, con las Fuerzas Armadas. Pero ahora que mencionas la Constitución de 1917, parece que dentro de la discusión de si desplegar o no al ejército para combatir el levantamiento zapatista, atravesó también la percepción de si existía un tiempo de paz o no, y si era generalizado o no. Y en específico, teniendo en mente dos artículos constitucionales, que son el artículo 129, que sostiene que solamente, más bien que en tiempos de paz, el ejército no puede estar en actividad, de los cuarteles. En actividad, digamos, abierta. Y el artículo 21 que define la seguridad pública, ¿no? Que también insiste que es una seguridad civil, y creo que en el cálculo de todos los factores que hemos discutido no se consideró como pertinente declarar la emergencia, y más bien se optó por la negociación en esos momentos. Todavía estábamos en el gobierno del PRI, ¿no? Estaba todavía la continuidad de esos arreglos que existían desde hacía décadas, y eso también favorecía que hubiera ciertos intercambios que favorecían a los actores involucrados. Y es un momento en el cual, Paulina, podríamos decir, y solamente para ubicarnos, porque en el siguiente bloque pues haremos el recorrido hacia acá, hacia lo que ha sucedido en los últimos años, pero en el que entonces sí hay ahí un reajuste, digamos, en la dinámica de relación de las Fuerzas Armadas al interior del Estado mexicano, y en ese caso, pues con el gobierno en turno, que era el del presidente todavía Salinas de Gortari, y del que sería el entrante después de las elecciones de ese mismo año, que sería el de Ernesto Zedillo Ponce de León. Sí estaríamos, digamos, de acuerdo en ese punto. Sí, sin duda. Ok, pues bueno, pues vamos a ir encaminándonos al bloque que sigue, pero sí merece la pena ubicar 1994 de nueva cuenta, como estamos haciendo en esta serie, como un reflejo de lo que se avisora que está sucediendo hacia 2024. No por levantamientos armados previsibles, ni deseables obviamente, pero sí porque la presencia y la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional, y no solamente, insisto, en labores de seguridad pública y mucho menos en labores de seguridad de Estado, de seguridad nacional, pues ha sido y sigue siendo cada vez más creciente. Vamos a un corte y ya volvemos aquí a TV UNAM. Ya estamos de vuelta hablando del tema de la seguridad en México, seguridad nacional, seguridad pública, y en particular de la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país desde 1994 hacia el presente, pensando en el próximo año electoral nacional, como lo fue también el de 94, el año 2024. Paulina, me decías y me ayudabas a entender cómo desde el arreglo constitucional de 1917 las Fuerzas Armadas fueron ocupando un espacio en la vida pública, no necesariamente desde el gobierno hasta 1946, pero sí en la vida pública en distintos sectores. Y yo insistía en el dato que tú confirmas, que 1994 es un año en el que cambian los arreglos y en el que las Fuerzas Armadas cobran una nueva, digamos, presencia en la vida pública. Han transcurrido 3 décadas y hay algunos fenómenos en los cuales las Fuerzas Armadas han venido adquiriendo mayor presencia. Uno de ellos, el combate en particular al narcotráfico en un primer momento, y pues vamos a las, digamos, organizaciones criminales en ese momento, en los primeros años, dedicadas en particular al tema del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Sí, Pedro, creo que en eso México no está solo. El combate contra las drogas empezó en la segunda mitad del siglo XX a nivel mundial, impulsado en parte y de manera muy enérgica por Estados Unidos. Y, por ejemplo, en México, un dato que yo no tenía presente hasta hace poco, en México se implementó de alguna manera la Operación Cóndor, que fue tan desastrosa en otros lados de nuestra región, por primera vez en México por el actual fiscal general, por el
señor Gers Manero, implementando por primera vez esa lucha contra las drogas. O sea, la Operación Cóndor en México tuvo esa legitimación, o buscó tener esa legitimación a través del programa de luchas contra las drogas. Si no me equivoco, fue en Sinaloa donde se puso en primer lugar ahí en acción el programa. Y desde entonces como que estuvo presente, pero no a nivel nacional, sino hasta ya con la alternancia, diría yo, un poco más hacia intenso. los años 2000, digamos. Sí. Pero ahí hay un punto que me parece interesante y fino y vale la pena detenernos, porque tú nos dijiste, el artículo 21 de la Constitución establece con claridad que las labores de seguridad pública corresponden a las autoridades civiles y que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas, el 129, deben de estar en los cuarteles. Y en realidad, cuando se les empieza a utilizar para labores de combate al crimen organizado, una de dos, y ahí está mi pregunta, o se considera que esas actividades no tienen que ver con la seguridad pública, sino con otro tipo de seguridad, o se está declarando un estado de guerra porque de otra manera las fuerzas militares no podrían salir de los cuarteles. ¿Qué decir, digamos, de ese desajuste entre decisión política, realidad social y norma constitucional? Acá este es otro de los ejemplos en los que la realidad política y la realidad jurídica se entrelazan. Comentábamos en el bloque anterior sobre la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese momento, cuando se aprobó la reforma, hubo una acción de inconstitucionalidad presentada por algunos actores públicos, que decidió la Suprema Corte de Justicia que, interpretando el artículo 21 constitucional, es verdad que la seguridad debe ser civil y que las Fuerzas Armadas no se deberían involucrar en la procuración, gracias, en la seguridad pública, pero en algunos casos, y solamente a llamado de las autoridades civiles, estando fundado y motivado y formalmente, digamos, regular, se puede pedir la ayuda auxiliar, valga la repetición, de las Fuerzas Armadas. Esa fue una interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia, ya después de la reforma de 1994-95, para seguir con el tema del programa, que permitió que se hiciera un amplio uso de las Fuerzas Armadas en la coadyuvación, digamos, de la agenda de seguridad. Me parece interesantísimo porque de nuevo el 94 aparece, porque es en ese año en el que, como dices, se reforma la Constitución para que la Corte pudiera hacer ese tipo de interpretaciones, es decir, analizar acciones de inconstitucionalidad, interpretar la Constitución y establecer tesis que permitieran, en este caso, políticas públicas de esta naturaleza. Y entonces ahí la Corte, digamos, lo que nos estás diciendo es, de alguna manera es una habilitadora en un primer momento de que las Fuerzas Armadas coadyuven en labores, no diré de seguridad pública, pero sí de combate a, en concreto, el narcotráfico. Sí, digamos que de una manera muy técnica dicen la Constitución se debe interpretar de esta manera, pero también se podría interpretar de manera amplia, de manera abierta, y esta es la interpretación, como dices tú, que habilita que se vayan creando programas. Por ejemplo, hubo un programa en el sexenio de Fox, bueno, a partir de Calderón cambió un poco más la cosa, se hizo más intensa, pero desde entonces se ha ido ampliando, eso sí, la participación militar en las tareas de seguridad pública. Me parece muy interesante porque si miramos, estamos viendo un arco temporal relativamente corto. Sí. Tú ya nos has llamado 2 veces al año 2000 y me parece muy importante, pero en realidad en los años que transcurren en el sexenio del presidente Zedillo es cuando se empieza, digamos, si no me equivoco, a ir abriendo la compuerta para que las Fuerzas Armadas empezaran a tener una presencia más pública y claramente vinculada con labores de seguridad. Nos dice, si tiene razón, el sexenio del presidente Fox va a ser importante en este sentido. Si no me equivoco, ahí ya hay una apertura mucho más declarada que esto suceda y hay incluso una cooperación con las autoridades de otros países, en concreto Estados Unidos, para continuar con esta lógica de combate al narcotráfico. Sí, hay un artículo relativamente reciente de Sebastián Rafael que liga, regresando al 94 un poquito, que liga la liberación económica, digamos, la apertura económica con el fortalecimiento de las redes de narcotráfico, y que también eso permite que suban los decibeles, digamos, en la lucha
contra el narcotráfico y en la capacidad de respuesta de estos grupos organizados, ¿no? Y regresando a la parte de los 2000, a mí, o sea, creo que me gustaría enfatizar primero la parte económica de la que acabamos de hablar, pero también este cambio de pactos políticos, de los que hablábamos también en el bloque anterior y regresamos ahora, el que haya una alternancia. Que llegue el PAN al gobierno. Rompe esos privilegios que ya llevaban décadas asentados. Y entonces necesitan las Fuerzas Armadas, pero no solo, encontrar de nuevo una configuración que les sea cómoda a todos los actores involucrados. Y por primera vez, si no me equivoco, era el secretario de Defensa Nacional en esa época, era el secretario Galván, ves a un secretario de Defensa salir públicamente a pedir que haya una regulación de la manera en la que actúan las Fuerzas Armadas. Después, digamos, en donde creo que se ve mucho más presente en la vida pública la voz militar, es en el sexenio de Peña Nieto, en el que en general Cienfuegos abiertamente le pide a los legisladores que emitan una ley en la que se regule y se especifique cuáles son las actividades y cómo van a ser las actividades en las que van a estar involucrados. Y eso en parte también es porque se están dando cuenta que más presencia también significa más exposición, claro, y más posibilidad de que se les establezca responsabilidad, ¿no? Y en eso sigue, digamos, la negociación. Pero es muy interesante, porque tiene razón, dices, hay un desajuste político que además lleva a las Fuerzas Armadas a pedir un marco jurídico que les permita definir con claridad cuál va a ser su actuar. Y yo sí creo que hay un sexenio particularmente, digamos, relevante en esta discusión, el que sigue al de Fox, que es el de Felipe Calderón. Felipe Calderón es un presidente con una retórica, tú dirías, si no me equivoco, militarista, simbólica militarista. Él mismo se viste, digamos, de militar en algunos eventos públicos, y también, digamos, de una activa y creciente intervención de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad nacional. ¿Qué decir de eso? Yo creo que del pasado reciente, sin duda, Calderón ha sido el presidente que más ha adoptado abiertamente hasta ahora, hasta el sexenio actual, abiertamente la ideología militarista. Y creo que mucho de su actuar responde a ello, probablemente no tomando las decisiones más calculadas, decide implementar un operativo militar en su estado natal, en Michoacán, cierto, que da resultados desastrosos, ¿no? Por primera vez, abiertamente, públicamente se declara una guerra contra el narcotráfico y se comportan las Fuerzas Armadas claramente como si fuera una guerra. Y el índice de letalidad, que es una fórmula elaborada por algunos de nuestros colegas, por Catalina Pérez Correa y Carlos Silva, entre otros, saltó por los cielos. El empleo de una lógica militar a problemas que no necesariamente se resuelven o no solamente se resuelven con la fuerza, nos trajeron el número de muertes y de violaciones a derechos humanos que tenemos el día de hoy. O sea, ese incremento en la tasa de homicidios que fue impresionante durante el sexenio de Calderón, y eso se puede documentar, tú dices está asociado a esta estrategia militar de combate, en este caso al fenómeno del crimen organizado vinculado con el narcotráfico, pero pues en realidad ya a otro tipo de actividades también ilícitas en un sentido más amplio. Sí, y yo creo que, de nuevo, es esta adopción de la ideología militarista, porque simplifica las cosas, ¿no? En la ideología militarista es muy claro quién es el enemigo y quién es el que está del lado del bien. En los discursos del Calderón se puede notar cómo está convencido genuinamente que esa es la solución, ¿no? Que se tome una medida fuerte y que todo regrese a la normalidad, como si hubiera habido una normalidad. Y en realidad, pues las cosas, como hemos estado hablando a lo largo del programa, estaban mucho más mezcladas. Eso, o sea, el tomar una medida que muy netamente distingue entre quiénes son los enemigos y quiénes no, desconoce estos pactos que llevaban mucho tiempo en juego, ¿no? Y creo que no fue bueno, tenemos evidencias de números, digamos, que demuestran que no fue una medida adecuada. Y ahí es cuando se empieza a hablar mucho de un tema que, bueno, es casi una obviedad, pero sí hay que decirlo, tú lo acabas de mencionar implícitamente,
de que las Fuerzas Armadas no están adiestradas para realizar labores de seguridad, no están entrenadas para hacer trabajo de investigación que le corresponde a los ministerios públicos y tampoco están operando bajo la lógica de detener personas para presentarles ante pues, los juzgados para que sean eventualmente, pues digamos, juzgadas como debe llevarse a cabo. ¿Qué decir de eso? Y quizá merece la pena detenerte un segundito más en explicar al auditorio lo del índice de letalidad. Sí, pues yo diría, en principio, efectivamente las Fuerzas Armadas no están capacitadas para lidiar con la cotidianidad que te requiere los ejercicios, el ejercicio de la seguridad pública. Una de las cosas que ha complejizado su presencia en el espacio público y en labores de seguridad es que se ha complejizado mucho más o se debería complejizar mucho más esta lectura, porque la realidad rebasa, digamos, la forma en la que lo hemos dividido tan claramente en la academia, ¿no? Hasta cierto punto, los ejércitos se han policializado, el índice de letalidad, ahora regresamos al tema, ha bajado, y las policías se han militarizado, ¿no? Y las violaciones a derechos humanos, porque están un poco más distribuidos, siguen siendo mayores por parte de las policías civiles. Entonces la cosa es bastante más compleja que solamente separarlo. Y regresando al tema del índice de letalidad, es una medición que se ha hecho de manera sociológica, politológica en la academia, en México especialmente desde 2006, para medir cuál es el impacto de muertes cada vez que hay algún enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y algún grupo de crimen organizado, que puede ser narcotráfico o no. Y eso se vio muy claramente desde el 2006, 2007, que salieron... Que son esos años. Hasta, digamos, sí, mediados del sexenio de Peña Nieto, en que las cosas se fueron complejizando mucho más. Era muy claro cómo sí probablemente había problemas de narcotráfico en algunos lugares y problemas de seguridad, pero llega el ejército y se dispara el número de muertes y se dispara el nivel de violencia. Y eso en parte es por lo que comentabas tú, están entrenados para matar, ¿no? Y si están viendo algo que parece sospechoso, que parece ahí un negocio de narcotráfico, lo que hacen es matar a quienes parece que están involucrados, ¿no? Sí, yo recuerdo un ejemplo muy concreto que hacía Santiago Corcuera, si no me equivoco, que decía que en cursos y ejercicios que hacían con las fuerzas militares y les preguntaban que cuál era su reacción cuando le daban el alto a un automóvil, a una camioneta y no se detenía, y la reacción inmediata que decían los militares era disparar. Es decir, no perseguir como debe hacer una policía para detener, sino aquí directamente disparar. Y él utilizaba como un ejemplo de ese adiestramiento que legítimamente en la lógica militar reciben las Fuerzas Armadas y que te explica su no idoneidad para realizar labores de seguridad pública. Y creo que por ahí va un poco la lógica de lo que dices, ¿no? Sí, yo creo que la parte problemática de explicarlo así no solamente es que ya no se refleja en la realidad, sino que lo que te permite es hacer cambios como los que se están tratando de hacer primero con la Ley de Seguridad Interior y la Gendarmería y ahora con la Guardia Nacional, ¿no? Que es decir, bueno, entonces vamos a policializar la Fuerza Armada, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es, con civiles y militares vamos a tener la misma reacción, pero estamos tratando de domesticarlo hasta cierto punto, ¿no? Me parece bien interesante. El sexenio, nada más lo digo yo rápido, de Calderón fue un sexenio paradójico, porque a la vez que sucede esto que acabas de describir muy bien, hay un intento para crear una policía federal, digamos, que al final va a terminar siendo un fracaso. Ya sabemos, su titular, García Luna, está encarcelado en Estados Unidos, etcétera. Pero también se va por una reforma en materia de derechos humanos en el sexenio, en el que las violaciones de derechos humanos se habían incrementado de una manera ingente. La paradoja es que también se aprobará esa reforma. Otra injusticia penal para intentar, supuestamente, fortalecer las capacidades del Estado en actividades de seguridad pública, y la militarización atraviesa todo el sexenio hasta llegar al del presidente Peña Nieto. ¿Qué pasa con Peña Nieto? Porque baja la retórica, pero continúa la estrategia, ¿no? Con Peña Nieto, a mí me parece fascinante, en parte por la lectura del país, pero también por, digamos, intereses míos, la manera en la que se vuelve normal esta participación pública de los secretarios de Defensa Nacional. En ese entonces, con Peña Nieto estaba
el general Cienfuegos como secretario de la Defensa Nacional, y no solamente se ve claramente como por un dicho que hace el general en público tiene consecuencias legislativas, sino que además en un artículo periodístico el general expone una lista de puntos que deben contener la legislación que necesitan las Fuerzas Armadas. Dicta la legislación. E inmediatamente todos los partidos políticos proponen iniciativas legislativas para responder a lo que el general había solicitado en un artículo de periódico, ¿no? A ese nivel se llega durante el sexenio de Peña Nieto. Incluso si el discurso público fue un discurso un poco más conciliador, un poco tratando de esconder que eran estos cambios que estaban sucediendo, pero la política de seguridad se mantuvo y la política militarista también se mantuvo, ¿no? Digamos, no por el Ejecutivo, pero sí por personas que están dentro del Estado. Y ahí me parece muy interesante, vamos a ir a un corte para ya llegar ahí, y quiero que nos detengamos o empecemos en qué pasó con aquella ley de seguridad nacional que tuvo su origen en un artículo periodístico y que se aprobó todavía durante el sexenio de Peña Nieto, pero quizás solamente dejar anotado aquí para el auditorio que en estos años, en estas 3 décadas, de 94 a la fecha, el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, su presupuesto, su poder político y su presencia social se fueron incrementando de manera constante y hoy tenemos una corporación muy poderosa al interior del Estado mexicano. Pero ya volvemos, quédese con nosotros aquí a seguir pensando el 2024 como un reflejo o viceversa de 1994. Ya estamos de vuelta aquí en TV UNAM, reconstruyendo cómo ha sido el proceso de militarización en la vida pública mexicana a lo largo, al menos, déjenme subrayar el al menos, de las últimas 3 décadas. Y estábamos, Paulina, en el bloque anterior cerrando, haciendo referencia a una ley solicitada, tú decías, desde tiempo atrás por las propias Fuerzas Armadas, impulsada con vehemencia por las propias Fuerzas Armadas y el general secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Peña Nieto, y que finalmente derivó en una pieza legislativa aprobada por el Congreso de la Unión. ¿Qué decir de esa ley y qué pasó con esa ley? Esa ley era muy precisa, muy breve, a diferencia de la mayoría de las leyes con las que contamos en México, tenía menos de 40 artículos, pero implementaba y regulaba este actuar que hasta ese momento había sido irregular por parte de las Fuerzas Armadas. Lo que buscaban era precisamente una legitimación jurídica que les... Normalizar, legalizar la realidad, digámoslo así. Exactamente. Okay. Y lo que sucedió fue que en ese entonces se impuso, o sea, se solicitó a la Corte que analizara la constitucionalidad de la ley de seguridad interior, y la Corte por unanimidad declaró que era inconstitucional. Uno de los ministros, se ha recordado mucho en estas últimas semanas, insistió que esa ley hacía un fraude a la Constitución porque precisamente iba en contra de los artículos constitucionales que hemos mencionado, específicamente el artículo 21. O sea, era una ley aprobada a modo para regularizar lo que ya sucedía, pero que contradecía la Constitución. ¿La impugna la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Sí. O sea, sí, lo que es interesante porque en este caso, ahora que ya lleguemos a los 2020, en la ley de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no interpuso o no presentó una acción de inconstitucionalidad, sino una controversia constitucional. Y es interesante porque pues, obviamente ha cambiado de manera muy significativa, digamos, la agenda política de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero es interesante, Paulina, antes de entrar ya en la puerta del 2018, porque esto además fue al final del sexenio del presidente Peña Nieto, advertir cómo la Corte, desde hace mucho tiempo, cuando considera que una ley es inconstitucional, declara su inconstitucionalidad, por más importante que le parezca al gobierno en turno. Porque eso merece la pena recordarlo en el contexto actual en el que el gobierno de la República actual cuestiona que la Corte revise la constitucionalidad de sus decisiones y de las piezas legislativas que aprueba su mayoría. Creo que el caso de la Ley de Seguridad Interior es un buen ejemplo de cómo la Corte
suele ejercer su labor de control de constitucionalidad y si la ley es inconstitucional, la declara inconstitucional. Pero bueno, ese es como un comentario al margen. Para regresar a algo interesante, el candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, en el proceso electoral, en la campaña de 2018, promete, entre otras cosas, que al llegar al poder, como llegó al poder, retiraría a las Fuerzas Armadas de, digamos, las labores de seguridad y las regresaría a sus cuarteles. ¿Qué pasa ahí, Paulina? Porque entre lo que dijo y lo que sucedió, pues aquí sí hay una distancia enorme. Sí, podríamos especular mucho sobre cómo fueron esas reuniones con los secretarios de defensa o incluso, por ejemplo, que genuinamente considerara que, viendo todo el panorama nacional, le parecía sensato que se usara las Fuerzas Armadas. Lo que me gustaría resaltar de ese cambio es que el presidente López Obrador, en el momento en el que presenta su programa de gobierno, usa una frase bien interesante, bien, o sea, que merece... Ya presidente. Sí, cuando presenta su programa, ahora no recuerdo el nombre, pero su plan nacional, dice, el problema no ha sido que se utilice a las Fuerzas Armadas para la defensa y para la seguridad, sino que la estrategia ha estado mal elaborada. Por eso necesitamos que se incorporen de alguna manera distinta, o sea, de una manera muy conciliadora, pero al mismo tiempo dejándoles diseñar parte de la agenda de seguridad y de defensa que va a seguir en el sexenio y parece que va a seguir en el próximo también, ¿no? Sí, porque el presidente además ha buscado darle permanencia más allá de su sexenio a las Fuerzas Armadas, aunque de nuevo en algunas de esas decisiones la Corte ha intervenido para revisar y para revertir algunos acuerdos presidenciales, aunque no todos. Pero vamos al punto de, el presidente entonces apuesta, tú dijiste una cosa que me pareció bien interesante, por convertir de alguna manera a las Fuerzas Armadas también en fuerzas policíacas. Dijiste... se está policializando. Sí. A ver, y la Guardia Nacional, entiendo que sería esa figura en esa orientación. ¿Tú la verías así? Bueno, la iniciativa original establecía que la Guardia Nacional iba a ser militar y los titulares y las personas titulares iban a ser militares. Hubo algo de contrapeso en el Congreso y eso permitió que la Guardia Nacional, la reforma constitucional que incorpora a la Guardia Nacional, estableció que tenía que ser un titular civil y que además se iba a profesionalizar a las policías civiles y que las Fuerzas Armadas iban a contribuir, digamos, solo en el inicio, como en la formación, el arranque de la Guardia Nacional. En capacitación de quienes iban a ser las y los guardias nacionales. Eso ha cambiado. Como sabemos, la presencia militar de la Guardia Nacional está por arriba del 70%, más o menos por los 80%, y sus titulares no han sido civiles, sino militares o en retiro, que eso fue una cosa que logró, digamos, en la negociación López Obrador, y, digamos, muy característicamente con la lógica militar. Ahí es donde la Corte, en efecto, en una decisión sí interviene ante un decreto presidencial que traslada los mandos de la Guardia Nacional a los mandos militares y dice que no, que tienen que ser autoridades civiles y le da un plazo al gobierno para que nombre autoridades civiles a la cabeza de la Guardia Nacional, si no me equivoco, ¿no? Sí, precisamente porque en la reforma constitucional se puso que la Guardia Nacional tenía que estar encabezada por una persona civil. Que está clarísimo en el artículo 21 de la Constitución. Exactamente. Lo que sí creo es que se pierde luego de vista que los problemas estructurales que han favorecido que exista una profundización de la militarización, entre los cuales hablábamos de la liberación económica, la apertura económica, pero también los altos niveles de desigualdad. Y creo que aunque intuitivamente, iba a decir instintivamente, no necesariamente encontramos la relación, eso nos podría ayudar a explicar cómo tuvo tanta respuesta por parte de algunos sectores de la sociedad de inscribirse a la Guardia Nacional. Entrar a la Guardia Nacional, entrar a las Fuerzas Armadas, como decíamos en el primer bloque, también significa tener un cierto trabajo estable, tener cómo, digamos, proveer recursos económicos de seguridad social a ti y a tu familia. Y eso
Eso yo creo que es una cosa importante que ha quedado fuera de estos análisis de seguridad. Creo que mientras los niveles de desigualdad y de desmantelamiento del Estado sigan así de profundos, no se va a poder entender qué es lo que está pasando. O sea, la Guardia Nacional de alguna manera, digamos, empieza a constituir como una institución de incorporación a la vida económica y de superación de la exclusión económica de muchas personas en México. Eso Sí, me parece en muy algunas interesante. regiones sí. Me parece muy interesante porque sí me parece que es una mirada de lo que no se logró hacer con las policías, porque al final todo esto que tú nos describes, y es el punto que te quisiera preguntar, viene acompañado de un paulatino, discreto, pero constante desmoronamiento de las fuerzas de policías civiles municipales, estatales e incluso federal. Sí, el mayor protagonismo de una estructura mucho más disciplinada, mucho más antigua, ha favorecido que se ha desplazado un poco la promoción de profesionalización de las fuerzas de seguridad. Pero hay una cosa lo mencionábamos también antes en algunos de los bloques anteriores, un elemento de cercanía con lo que se debería de sensibilizar también a las policías, que se ha desvirtuado por completo, ¿no? Que se ha desatendido y que no se considera como valioso, que creo que también es otra de las partes sociales que no siempre se incorporan en el análisis. Desde el punto de vista más, sé que es difícil hacer una reflexión en este sentido de manera tan genérica y generalizar siempre es resbaloso, pero desde el punto de vista de lo que tú nos llamabas de la cultura del militarismo, ¿podríamos quizá a partir de encuestas y datos decir que en amplios sectores o en la mayoría de la población mexicana se ha ido incorporando de manera natural e incluso positiva la valoración de las Fuerzas Armadas como actores que realizan labores de seguridad? Aprovechando los disclaimers de la generalización, yo te diría que sí. Sí. O sea, sí creo que ha aumentado la frecuencia y la potencia con la que el discurso militarista está presente en nuestra cotidianidad. También cuestionaría qué tanto no estaba antes, ¿no? Qué tanto las sociedades modernas estatales están fundadas en el monopolio de la fuerza, ¿no? O sea, al final la forma en la que nos hemos explicado cómo nos organizamos es sumamente bélica. Y estamos hablando en personas que quizá hace 20 años, 30 años, no sufrían las violencias del ejército y del Estado, pero si pensamos, ya lo habíamos mencionado, en Michoacán, en Guerrero, donde hay grupos que han sido, por más de lo que lleva el Estado mexicano de existencia, vulnerados por las Fuerzas Armadas, pues tampoco es como que haya así un cambio radical. Una cosa que sí me gustaría resaltar es que México no está solo en esta profundización del militarismo y de la militarización, de la ampliación de actividades y de la ampliación del discurso y de la legitimación de estas actividades. En América Latina, al menos desde 2015, se ha estado hablando de un nuevo militarismo. Y este militarismo es fascinante porque lo que señalan los estudios es que es un militarismo, así como pasa en México, impulsado desde los civiles, desde las fuerzas civiles. Hay muchos estudios, digamos, no son muchas las interpretaciones. Fuerzas Armadas que toman la esfera del ámbito de decisión civil, sino los civiles los que invitan a las Fuerzas Armadas. Exactamente. Y hay muchas explicaciones. Se ha tratado de explicar, por ejemplo, con la dificultad para consolidar las democracias, el hecho, por ejemplo, de que cambien las élites políticas y entonces, como ya, de nuevo, los acuerdos económicos, políticos que existían antes ya no existen y entonces con las necesitan... Exactamente. Entonces, digamos, no para quitarle la alarma que sentimos respecto de nuestro país, pero también para ver que es una tendencia regional, al menos. No sé si diría yo mundial, pero regional es algo que sucede cada vez más constante, ¿no? Le llaman militarismo civil, tal cual. Interesante. Y ahí tiene que ver eso, digamos, toca o no con la ampliación de las tareas que se les dan a las Fuerzas Armadas, porque nos hemos centrado tú y yo la mayor parte del programa, porque esa ha sido la finalidad, en las labores de seguridad, en las labores de combate al crimen, en las labores de policías al final, pero también hoy hacen aeropuertos, construyen trenes, administran aduanas, en fin, van a tener una aerolínea. ¿Qué decir de eso? ¿Qué decir de ese despliegue en otros ámbitos de la vida
propiamente civil de la presencia militar para labores que no tienen que ver con cuestiones propias de la disciplina militar? Pues yo creo que sí, está más presente en la cotidianidad y en la discusión, pero de nuevo, para insistir en la continuidad con el militarismo, yo recuerdo que en los 90s tú le prendías a la televisión y después de un huracán veías al ejército que estaba colaborando en las labores de ¿no? protección civil del ejército bueno, del pueblo bueno. Exactamente, Digamos, ¿no? Y creo que eso siempre ha estado latente, no ha sido tan abierto y no tan constante como ahora, sin duda. Creo que la parte en la que más se han expandido ha sido en cuestiones económicas, ¿no? Más bien se ha fortalecido la parte de negocios de las élites políticas dentro de las Fuerzas Armadas, pero también regresando a los análisis estructurales, creo que eso responde a que el aparato estatal civil se ha desmantelado y se ha debilitado tanto que probablemente no estaría en condiciones, por ejemplo, de construir, no sé, un aeropuerto con la eficiencia y medidas de seguridad, no sé si de seguridad, pero medidas de eficiencia. Sí, de velocidad y de capacidad técnica y operativa para construirlo en un periodo corto de tiempo. Que no significa que esté bien, ¿no? Sino que tendrías que fortalecer al Estado civil. Pero es interesante porque eso querría decir que el Estado mismo, no las labores, se está mutando hacia una lógica militarista. Esa sería, pues, al final la conclusión de esa explicación. Si se erosionan las instituciones y las capacidades civiles y se suplantan por militares, el propio Estado transmuta en un Estado militarizado. ¿Podríamos decir algo así? Sí, yo creo que incluso podríamos decir que estamos viviendo una manera de concentración del poder no solo ideológico con la ideología del militarismo, sino también económico y también político. Digo, el poder político con el uso de la fuerza siempre lo tuvo, pero había ciertas regulaciones que se respetaban en esas, o que al menos por fuera parecía que se respetaban. Y yo creo que valdría la pena preguntarnos por qué no, ¿no? O sea, porque hay gente que dice que si funciona, está bien que estén presentes. ¿Cuál sería la objeción? Y se relaciona con preguntas bien abstractas como decir, ¿por qué defenderíamos que sea un gobierno civil? O ¿por qué defenderíamos incluso la democracia? ¿No? O sea, si es más ordenado que sea un gobierno militar. Si funciona bien y da resultados, ¿por qué no? Exacto. Y yo creo que, o sea, más allá de esencializar y como tomar cosas buenas por sí mismas, yo diría que volteemos a ver hacia los valores que se han tradicionalmente defendido como democráticos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que prefiramos la democracia a algo no democrático? Y algunas de esas cosas resaltan en lo que se está discutiendo ahora. Por ejemplo, la cuestión de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Porque el Estado nunca ha dejado de ser violento, y sobre todo con ciertos grupos históricamente excluidos. El Estado nunca ha dejado de ser militar, se explica a partir de la defensa. Lo que ha pasado es que ideológicamente ha cambiado la sociedad occidentalizada a defender ciertos valores como la rendición de cuentas, el control del poder, la transparencia, y eso es algo que tradicionalmente, ahí sí, no ha existido dentro del ejército. Y en los momentos en los que había que defender frente a un enemigo, tenía sentido, porque transparencia significaba que podía haber o sea, podían interceptarlo y que eso significaba perder la guerra, ¿no? En el momento que te dedicas a actividades civiles, tendrías que entrar a otra lógica. Y ahí la lógica de la opacidad y de la restricción a las libertades también está perfectamente instalada en la dinámica militar. Te voy a hacer una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. La futura o el futuro presidente de México, vamos a suponer que tuviera la convicción de que hay que cambiar la estrategia y retirar a las Fuerzas Armadas de todas las tareas que están llevando a cabo. ¿Tendría la capacidad, ya no digo jurídica, la capacidad política y práctica de hacerlo, o las Fuerzas Armadas han llegado ya para quedarse? Yo creo que no tiene la capacidad ni política ni práctica de hacerlo, y también valdría la pena que nos cuestionemos si sería una medida positiva, que el regreso a los cuarteles sea inmediato, después de que se le ha permitido a las Fuerzas Armadas participar con tanta profundidad en todas las actividades de la vida pública, probablemente generaría un vacío que en la vida cotidiana de las personas que no somos militares también tendría una afectación. Entonces tendría más valor pensar en un plan de retiro progresivo, en un fortalecimiento de las instituciones civiles
y que las fuerzas militares o capaciten probablemente o vayan retirándose poco a poco. Y creo que una muestra, para regresar un poquito a 2014, una muestra de cómo sería algo negativo que regresen. En el 2014, cuando sucedió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, una carta de juego político, de negociación política de parte de las Fuerzas Armadas fue: si no hay alguna defensa hacia nosotros, regresamos mañana a los cuarteles. Okay. Y se dieron. Ok, me parece que esa es una estupenda conclusión que nos advierte pues lo difícil que sería tomar una decisión política radical en ese sentido, porque la realidad política, la realidad institucional, la realidad social son las que son y se fueron además configurando a lo largo al menos de 3 décadas. Así que ahí tiene la construcción de un Estado civil, para retomar la frase que nos lleva en esta serie, se ha convertido también en un buen ejemplo de que todo lo sólido se desvanece en el aire, como decía Marx. Nos vemos en la próxima sesión de este programa, de esta serie de TV UNAM, en el que estamos mirando 1994, un reflejo de 2024.